Hola, buenas noches. Pues es un gusto estar con ustedes de nuevo a través de este video con la intención de seguir hablando de la miniserie del cristianismo. Ahora con el capítulo 3, en donde vamos a hablar acerca de algo de historia, de dónde viene el cristianismo. Para poder hablar de algo, del cristianismo o de algo, necesitamos saber cuál es su esencia, cuál es su raíz y de dónde viene para poder sacar un diálogo y hablar acerca de. Bien, vamos a hablar algo de historia. Anteriormente, en los otros capítulos comentamos que la gente ataca y hace ver como algo malo al cristianismo, como algo oscuro, como algo misterioso y, por qué no decirlo, nos hacen ver a los cristianos como que estamos en contra de Dios haciendo algo malo. ¿Sí? Yo pregunto, ¿en realidad tú crees que el cristianismo es malo? ¿Tú crees que esté fuera de lo que es el cristianismo? Yo pienso que no, pero vamos a seguir adelante y nos vamos a dar cuenta. Vamos a hablar de la historia. Muchas gentes lo consideran como religión, pero permíteme decirte que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación, que existe entre la persona y Dios. Esa es la relación ligada, íntima con el Señor. Y esa es no religión, es la relación. La religión implica un vínculo entre una persona y dioses. Ojo, estamos hablando en plural, ¿sí? Dioses, no Dios, dioses. Pero el cristianismo está considerado como monoteísta. ¿Qué es el monoteísta? Personas que creen en la existencia de un solo Dios. Es el monoteísmo. Veamos, el cristianismo surge en el siglo I después de Cristo, cuando Judea era controlada o pertenecía al Imperio Romano. El cristianismo nace a través del judaísmo, de las enseñanzas o las enseñanzas que Jesús le daba a las personas en esa época, llamado en hebreo el Mesías, y significa el ungido. Bien, una persona es ungida para un propósito muy especial, para ser rey, para ser profeta, etc. Era para situaciones muy especiales. ¿Y qué era? ¿Qué significaba ser ungido? Llenaban su cabeza, la vertían aceite de oliva, y era parte de la ceremonia que tenía que ser para que fuera considerado con el título que se le iba a dar. La creencia cristiana se basa en los evangelios, y según estos, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Con quién? Con María, o con Miriam, como era su nombre en hebreo. Mira, Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, o sea, comprometida con José, antes que se juntasen o que se casasen, sí, que ya estuvieran casados y haciendo vida marital, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es como lo menciona el versículo, ¿verdad? Bien, nace el niño, empieza a crecer, se desarrolla como cualquier niño, en su juventud empieza a desarrollarse, pero a los 30 años manifestó su ministerio, empezó a sacar a la luz su ministerio, porque era el tiempo que a él le correspondía darse a conocer. ¿Cómo? Darse a conocer cómo. Como lo que es, lo que era el Hijo de Dios.
Fue bautizado por su primo Juan y comenzó a predicar con sus 12 discípulos, ya a los 30 años. Recordemos que su ministerio fue de los 30 a los 33 años aproximadamente, más o menos, ¿verdad? Durante 3 años predica la igualdad de las personas. No hay diferencia, es la igualdad de todas las personas. El amor al prójimo. Otra parte muy principal, el amor hacia tu semejante. Y el perdón a los enemigos. Esto fue la base en donde él quiso hacer, ver y sentir y entender a las personas desde esa época y hasta la actualidad a nosotros. Jesús fue condenado a muerte por el Sanedrín. ¿Sí? ¿Quién es el Sanedrín? El Sanedrín era la gran autoridad religiosa. ¿En dónde? En Judea. Ahora, ¿cuál fue la causa que el Sanedrín lo condenara a muerte? Bueno, la causa fue de que él sea proclamado Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, del que anteriormente hablaron los profetas. El cristianismo inicia después de la muerte de Jesús, en el día de Pentecostés, una de las 7 fiestas ordenadas por Dios. ¿A quién? A los judíos. Ahí reciben los discípulos al Espíritu Santo y da comienzo la expansión de la fe cristiana. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y fue a partir de las prédicas de los apóstoles que se extendió el cristianismo y fue aceptado, ojo, fue aceptado como culto oficial de Roma en el año 380 después de Cristo. En las primeras reuniones cristianas, los discípulos certificaban que Jesús, después de muerto, resucitó y subió al cielo. Ellos lo testificaban y lo acentuaban. ¿Por qué? Porque ellos lo vivieron, a ellos les tocó ver. Entonces ellos certificaban que era verdad. Estos grupos eran de ayuda mutua. Cuando llegaba un nuevo miembro, o ahora diríamos una nueva ovejita, era bautizado y se incorporaba a la eclesia. Esta es una palabra griega, eclesia, ¿sí? Que significa asamblea. Ahora la conocemos como congregación, que viene siendo prácticamente lo mismo. Y se les preparaba para compartir las enseñanzas de Jesús. ¿Qué pasa? Lo mismo que ahorita en la actualidad nuestros pastores han hecho con nosotros. El enseñarnos la palabra de Dios, el irnos educando en lo que es la palabra, entender las bases, entender el amor al Señor y entender la obediencia. Mira, en tiempo de Nerón existió una persecución cristiana, pero el emperador romano Constantino permitió el libre culto a los cristianos. Y fue el 27 de febrero del año 380 después de Cristo que el cristianismo fue una religión del Estado. Lo autorizó, lo declaró que era una religión de Estado y castigó a quienes practicaban cultos paganos u otra fe. Entonces, yo hago una pregunta. Si el cristianismo desde sus inicios, hubiera sido malo, ¿por qué no lo acabaron? ¿Por qué no lo destruyeron? Entonces, los cambios que hay vienen siendo, ¿por qué? Porque el hombre mete la mano. Pero la palabra de Dios es real y es eficaz desde un principio, ¿verdad? Entonces, si nosotros no creemos en lo que la gente no cree en nosotros, en lo que hablamos, entonces
quiere decir que el Señor es mentiroso. Y quiere decir también entonces que la historia está errónea, que la historia es mentira. Y que entonces todo lo que hay escrito, todo lo que hay archivado, todo lo que hay historiado, quiere decir que es mentira. Entonces, bueno, como te puedes dar cuenta, el cristianismo es bueno y es en realidad la fe como debe de ser. Repito, cuando el humano, el hombre, mete mano, entonces distorsiona y a lo bueno le llama malo, dice la palabra, y a lo malo le llama bueno. Entonces, esto creo que nos va a servir para entender un poquito más, ¿verdad? Que no es la palabra nada más, como lo he dicho, de que yo te quiera convencer. No, yo no te quiero convencer. Yo lo único que hago es ponerte en la mano las escrituras y que seas tú mismo, por tu propia mente y ojo, darte cuenta lo que es, ¿verdad? Bueno, pues espero que este brevario haya sido bueno, ¿verdad? Y pueda servir para, pues, para extender nuestro entendimiento al cristianismo. Y espero que el próximo video entremos ahora sí ya a conocer lo que es la fe. Te agradezco mucho por tu tiempo que te tomaste en escuchar y pues espero que esta pequeñez haya sido de tu agrado. Te deseo buenas noches y bueno, yo quisiera orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Todos los que estemos y oigamos el video, te damos gracias, Señor, porque has procurado destapar nuestros oídos, nuestros ojos espirituales. Y yo te pido, Señor, que muevas nuestro corazón, que nuestro entendimiento sea abierto para que podamos aceptar y entender tu palabra como debe ser. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, y hasta la próxima. Gracias.